Hola hermanos, es un gusto saludarles por este medio. Quisiéramos decirles que les extrañamos como familia. En esta Semana Santa, hermanos, queremos compartir con ustedes un canto que se basa en Isaías 53. Y quisiera compartirles el versículo 4 y 5, que dice: Ciertamente llevó Él nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores, y nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. Mas Él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre Él, y por su llaga fuimos nosotros curados. Para honra y gloria de Dios, hermanos, queremos compartir este canto que tiene por nombre Saliendo del Pretorio. Saliendo del pretorio marcha una procesión, con rumbo al Calvario sufriendo va un varón, la cruz sobre su espalda llagándole está, no puede caminar, no puede dar un paso y cae por el camino. Recibe un latigazo sobre su cuerpo herido, no puede avanzar, se escucha solo un grito: levántate, maldito. No puede ser maldito aquel que en su dolor exclama con un grito: perdónale, Señor. Perdónale sus faltas, no mires su actuación, de ellos ten compasión. Sed tengo de un amigo, sed tengo del amor, sed tengo que un humano tenga comprensión, que acepte esta sangre que derramada fue por su salvación. No puede dar un paso y cae por el camino, recibe un latigazo sobre su cuerpo herido, no puede avanzar, se escucha solo un grito: levántate, maldito. No puede ser maldito aquel que en su dolor exclama con un grito: perdónale, Señor, perdónale sus faltas, no mires su actuación, de ellos ten compasión. No puede ser maldito aquel que en su dolor exclama con un grito: perdónale, Señor, perdónale sus faltas, no mires su actuación, de ellos ten compasión. No puede ser maldito. El Señor les bendiga. Nuevamente estamos aquí compartiendo con ustedes un canto muy hermoso que se basa en ese gran regalo que Dios hizo a través de su Hijo Jesucristo. En Efesios capítulo 2, versículo 8 nos dice: porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios. Ese gran regalo que Dios nos dio a través de nuestro Señor Jesucristo es por su infinita gracia, y por su gracia estamos aquí, y por su gracia cantamos este hermoso himno que se llama Sublime Gracia.
fui ciego, mas hoy veo yo, perdido, y Él me halló. Su gracia me enseñó a temer, mis todas ahuyentó. Oh, cuán precioso fue a mi ser cuando Él me transformó. En los peligros o aflicción que yo he tenido aquí, su gracia siempre me libró y me guiará al hogar. Y cuando en Sión por siglos mil brillando estén cual sol, yo cantaré por siempre ahí su amor que me salvó. Su amor que me salvó. El Señor les bendiga, hermanos. Buenos días, hermanos. Damos gracias a Dios que nuevamente podemos estar delante de ustedes a través de este medio. Para mí es una bendición. Creo que estos días hemos sido ricamente bendecidos con su palabra. Damos gracias a Dios por cada hermano que le ha permitido predicar al pastor Guillermo hoy muy temprano. Y agradecemos a Dios por su palabra porque ya nos está fortaleciendo. Y amados hermanos, les animo a que podamos seguir adelante. Espero que haya sido de bendición esta campaña virtual para sus vidas. Espero que los cantos en los cuales quiero agradecer a Guillermo, a Hugo, que nos pudieron apoyar, y a otros hermanos que nos están ayudando en todo esto, hermanos. Agradezco todo el apoyo y sigamos orando. Sabemos que todavía faltan días para que esto continúe, hermanos, y estamos tratando de hacer lo mejor que podemos con lo que tenemos. Primeramente para glorificar a Dios y también para poder ser de bendición a ustedes, amada iglesia. Amigos que nos escuchan a través de este medio, también esperemos que nuestros videos sean de bendición. Y bueno, queremos hacer todo para la honra y la gloria de Dios. Seguimos orando para que Dios nos ayude. Ahí en su hogar les voy a invitar que cerremos nuestros ojos, vamos a orar. Nuestro buen Dios que moras en los cielos, te damos gracias porque nos permites estar aquí para escuchar tu palabra. Gracias porque cada hermano, cada familia está en su hogar. Te ruego una bendición especial y que tú nos guardes en estos momentos de adversidades, pero en especial que guardes nuestro corazón. Queremos ser fieles a ti y nos ponemos en tus manos. La honra y la gloria sea para ti y ayúdanos a fortalecernos con tu palabra. Todo esto te lo pido a través de Cristo Jesús. Amén. Bien, amada iglesia, les invito a que puedan abrir sus Biblias en Mateo capítulo 28, Mateo 28 versículos 1 al 10, ahí en sus hogares. Ahí vamos a tener nuestra enseñanza en esta mañana, la cual se titula Enseñanzas de la Resurrección de Jesús. Nosotros queremos aprender lo que la palabra de Dios nos enseña a través de la resurrección de nuestro amado Señor Jesús. Hemos estado aprendiendo muchas cosas en estos días a través de nuestro hermano Ángel, de nuestro hermano Hugo, de Memo y del pastor Guillermo hoy temprano, y queremos seguir fortaleciendo, ya que la resurrección es algo que para los cristianos es vital, importante, y más en estos tiempos, hermanos, que necesitamos recordar de manera aún más especial la vida, muerte y resurrección de Cristo. Porque de esto depende que podamos darle sentido a nuestra situación y tener esperanza en medio de todo lo que estamos viviendo. Dios es fiel, Dios es bondadoso y no debemos de olvidar que nosotros debemos estar confiados en Él.
La vida, la muerte y resurrección de Cristo hace que toda nuestra vida tenga sentido. Por ello es importante en esta semana de la cual hemos aprendido la palabra de Dios, hemos alabado a Dios, y yo espero que su corazón haya estado también meditando sobre el sacrificio que nuestro amado Señor hizo en la cruz, y que estos días haya sido de gran alimento para su vida. También quiero decirles que no debemos olvidar que la resurrección es algo sumamente importante para nuestra fe. Si Cristo no hubiera resucitado, vana sería nuestra fe. La palabra de Dios lo enseña en 1 Corintios 15, 12 al 14. Por ello nosotros hoy mismo estamos reunidos, ustedes en sus hogares, alabando y aprendiendo la palabra de Dios, porque nuestro Señor Jesús resucitó y creemos en un Dios vivo. Y esto nos debe de emocionar, y esto debe de ser algo sumamente importante para nuestra vida. La resurrección, amados hermanos, la resurrección de Cristo es el acontecimiento más grande de la historia. Y es algo que nosotros como iglesias cristocéntricas debemos de emocionarnos, debemos de llenarnos de alegría de que nuestro Salvador resucitó. También es el acontecimiento primordial en el plan redentor de Dios. Es la piedra angular y el cimiento del Evangelio. De acuerdo con Romanos 10, 9 y 10, para que Jesús sea nuestro Salvador, nosotros tenemos que creer en su resurrección. Si nosotros no creemos que Jesús resucitó, Cristo no puede llegar a ser nuestro Señor y por consecuencia nuestro Salvador. Es por ello que nosotros queremos en este día, desde muy temprano lo hemos hecho, desde las 6, le felicito a ustedes que se levantaron, que oraron, que cantaron al Señor y que escucharon la palabra de Dios. Es algo muy importante para nosotros. La resurrección es algo vital para nuestras vidas y en especial como cristianos. La resurrección le da esperanza. Siempre se ha encontrado en el corazón de la fe de los creyentes verdaderos. Los verdaderos creyentes siempre estaremos conscientes que adoramos a un Dios verdadero. Es por ello que en esta mañana, amada iglesia, queremos estudiar a través de Mateo la experiencia de la tumba vacía. Sabemos que los evangelios, desde su perspectiva, cada uno habla, pero hoy en especial vamos a estudiar el pasaje de Mateo. Les invito que allá en sus hogares abran sus Biblias en Mateo capítulo 28, versículos 1 al 10, y voy a darle lectura. Les pido que me sigan allí en sus hogares. Dice la palabra de Dios: pasando el día de reposo, al amanecer del primer día de la semana, vinieron María Magdalena y la otra María a ver el sepulcro. Y hubo un gran terremoto, porque un ángel del Señor, descendiendo del cielo y llegando, removió la piedra y se sentó sobre ella. Su aspecto era como un relámpago, y su vestido blanco como la nieve. Y de miedo de él los guardas temblaron y se quedaron como muertos. Mas el ángel respondiendo dijo a las mujeres: no temáis vosotras, porque yo sé que buscáis a Jesús, el que fue crucificado. No está aquí, pues ha resucitado como dijo. Venid, ved el lugar de donde fue puesto el Señor. E id pronto y decid a sus discípulos que ha resucitado de los muertos, y he aquí va delante de vosotros a Galilea. Allí le veréis. He aquí os los he dicho. Entonces ellas, saliendo del sepulcro con temor y gran gozo, fueron corriendo a dar las nuevas a sus discípulos. Y mientras iban a dar las nuevas a los discípulos, he aquí, Jesús les salió al encuentro diciendo: ¡salve! Y ellas, acercándose, abrazaron sus pies y le adoraron. Entonces Jesús le dijo: no temáis, id, dad las nuevas a mis hermanos para que vayan a Galilea, allí me verán. Vemos aquí, amada iglesia, el relato de Mateo que nos da la experiencia de la tumba vacía. En este pasaje yo quiero que aprendamos en esta mañana 5 cosas que la tumba vacía, la resurrección de Cristo nos enseña. Hemos estado ya viendo cosas y de otra manera estas siguen reforzando las que ya hemos visto, y nuevamente porque es algo clave, es algo que nos debe de motivar, le debe dar sentido a nuestras vidas de seguir adelante, y en especial
en estos días en los cuales nos encontramos. Vamos a ver el primer punto de nuestra clase, de nuestro sermón. Primeramente, la resurrección nos enseña que no solamente debemos creer en Dios, sino debemos creerle a Dios. Miren lo que dice el versículo 1, nuevamente se los leo, dice la palabra de Dios. Pasando el día de reposo, al amanecer del primer día de la semana, vinieron María Magdalena y la otra María a ver el sepulcro. La primera enseñanza que quiero llamar la atención de ustedes es que la resurrección nos enseña que no solamente debemos creer en Dios, sino debemos creer a Dios. En más de una ocasión les he predicado y les he enseñado que hay una gran diferencia entre creer en Dios y creerle a Dios. Muchas veces nosotros efectivamente creemos en Dios, pero batallamos con creer lo que Dios nos dice. En el inicio de la escena que la Biblia nos está narrando en esta porción, aparecen en escena dos mujeres. Unas mujeres, por cierto, es digno de llamar la atención en esto, que sean mujeres las que tuvieron la iniciativa de ir y buscar a su maestro. Sin embargo, notamos algo, aparecen unas mujeres tristes. No iban a una celebración, sino que llevaban especies para embalsamar el cadáver de su Señor. Ellas llevaban especies como muestras de amor a su maestro. Sin embargo, no podemos dejar de notar que la palabra de Dios nos dice que iban a ver el sepulcro. Notemos algo, iban a ver el sepulcro, no iban con la idea o no iban con la fe de ver al maestro resucitado. Ellas iban de una otra manera agradecidas por lo que el maestro había hecho en sus vidas, por el maestro con el cual habían convivido, y iban con la idea de ver su tumba. Pensaban en él como muerto, pero aún lo amaban. Ellas creían que su maestro había sido derrotado por la cruz. De una u otra manera habían creído en Jesús como el maestro, habían creído en Jesús como ese gran líder. Sin embargo, en ese momento estas mujeres estaban dudando que realmente Jesús era Dios. Las dos Marías se acercaron a la tumba esperando ver la tumba, el lugar del descanso final de Cristo. El último triste capítulo en una historia que una vez era prometedora. Ellas iban con la idea de ver la escena final de la historia más triste, de un gran hombre, de un gran maestro, pero que al final había sido derrotado por la muerte. Y es interesante, amados hermanos, de cómo estas mujeres, habían estado con Jesús junto con sus discípulos, habían escuchado las palabras de Jesús, porque no olvidemos que nuestro amado Salvador muchas veces les habló a sus discípulos que Él iba a morir, pero que iba a resucitar. Sin embargo, vemos a través de esta escena que ellas efectivamente iban con amor, iban con buenas intenciones. Sin embargo, les faltaba fe, porque ellas no creían que Cristo iba a resucitar. Esto nos enseña algo muy práctico, amados hermanos. Tristemente, en nuestros días ponemos muy poca atención a la palabra de Dios, y de hecho, amada iglesia, tengamos cuidado. He notado algo que muchos miembros, y de por sí ya se había comentado que en estos días no pastoreamos la iglesia nosotros solos, sino que muchos hermanos escuchan muchos sermones, y qué bueno, no estoy diciendo que esto esté mal, pero veo a muchas personas escuchando a otros pastores, y no es malo. El problema, cuidado hermano, porque no basta con solamente escuchar la palabra de Dios, sino que también la tenemos que poner en práctica. No te estoy diciendo que no escuches a otros. No te estoy diciendo que sea malo, sino que ten cuidado. La palabra de Dios es muy contundente, que dice que no seamos solamente oidores, sino también hacedores de la palabra de Dios. Por ello hay que poner atención a la palabra de Dios. La resurrección de Cristo nos enseña a no ser incrédulos. La palabra de Dios nos enseña que conforme que escuchemos la palabra de Dios, conforme podamos nosotros leer la Biblia, conforme estemos escuchando predicaciones, inmediatamente estemos poniendo manos a la obra. Yo espero
Que conforme tú estés leyendo la Biblia, conforme estés escuchando, tu fe esté fuerte y seas un cristiano que está plenamente confiado en Jesús y que tus actitudes estén cambiando y que tu gentileza se esté mostrando en tu hogar, con los tuyos. Esto es algo que debe de llamar nuestra atención. Debemos tener corazones sensibles a lo que Dios dice. A veces podemos caer en un cierto pánico, hermanos, de querer escuchar y escuchar. Sin embargo, no basta con solamente escuchar. Necesitamos realmente sentarnos con corazones sensibles. Yo estoy seguro que igual, hermanos, que un servidor estamos experimentando algo interesante. Si de por sí lo hemos dicho que cuando estamos aquí en nuestro templo, oramos para que no haya nada que nos distraiga, yo no puedo negar que en nuestros hogares a veces esto se hace un poco más difícil. El diablo no quiere que prestemos atención a la palabra de Dios y de repente se hace un poco complicado ahí en nuestros hogares estar escuchando la palabra de Dios. Por ello, hermanos, les estamos animando a que antes del culto usted prepare su corazón, cante alabanzas, ore a Dios como si estuviera en un culto y pida a Dios que no haya nada que le pueda distraer de lo que Dios le quiere decir a través de este medio, del cual está siendo una bendición. Pero esto se logra a través de tener corazones sensibles a lo que Dios dice. Hermanos, no estemos escuchando nomás por escuchar. Realmente dígale: Señor, háblame. Señor, ¿qué tienes para mi vida? No debemos olvidar que Dios es fiel en su palabra, que cuando Dios dice algo, hermanos, Él la va a cumplir. En medio de cualquier oscuridad, en medio de cualquier desilusión o frustración, debemos volver a recordar que hay un nuevo día y un amanecer en las cosas de Dios. La luz siempre triunfará sobre las tinieblas, la vida sobre la muerte, la justicia sobre la injusticia, la verdad sobre la mentira y el amor sobre el odio. Por ello debemos creerle a Dios. En estos días escuché una reflexión que me ayudó mucho. Es cierto que a veces nosotros enfrentamos estas adversidades diciendo: hermano, no diga por qué está sucediendo eso, sino para qué. Sin embargo, aquí ir todavía un paso más allá, hermanos. No solamente en estos días tenemos que decirle a Dios para qué, sino al contrario, debemos confiar plenamente en su bondad y en su poder. Si nosotros conocemos bien a Dios, no tenemos por qué preguntarle para qué permite estas cosas. Sabemos que Él es bueno, sabemos que Él es fiel. Sabemos, hermanos, que Él es justo. Y si Él está permitiendo estas cosas, es porque seguramente, hermanos, nos está ayudando, porque lo necesitamos. Así que el primer punto que la porción nos enseña es que nosotros debemos, hermanos, no solamente creer en Dios, sino creerle a Dios. Segundo punto. La resurrección nos enseña el gran poder de Dios. Dice el versículo 2 y 3: hubo un gran terremoto porque un ángel del Señor descendiendo del cielo y llegando removió la piedra y se sentó sobre ella. Su aspecto era como un relámpago y su vestido blanco como la nieve. La segunda enseñanza que podemos ver en esta porción es que la resurrección nos enseña el gran poder de Dios. La piedra removida. Sabemos que de una u otra manera hemos escuchado muchas veces esta historia, la hemos leído, pero cada vez en estos días en especial, hermanos, donde de una u otra manera necesitamos creer nuevamente en nuestro Dios poderoso, en ese Dios que permitió que su Hijo venciera la muerte con poder, pero vemos también datos interesantes que nos muestran cómo el poder de Dios se manifestó en la resurrección. La piedra removida es una de ellos. El Evangelio de Marcos nos dice que la piedra era muy grande para moverla. Se necesitaba aproximadamente 20 hombres, ya que pesaba más de 1 tonelada. Esto solamente, hermanos, se logró a través del poder de Dios. Y algo importante que debemos tener en mente cuando hablamos de la piedra removida es que esta piedra fue movida por el poder de Dios, no para que Jesús saliera, no para el beneficio de nuestro amado Señor, sino para que los discípulos pudieran ver, hermanos, primeramente el poder de Dios y pudieran ver que la tumba estaba vacía. Algo, hermanos, que nos debe de hacer meditar esto es que el Evangelio está basado en esta gran verdad. La tumba vacía
que nadie ha podido negar. Los judíos del tiempo de Jesús no lo pudieron negar, porque recordemos algo, si ellos hubieran podido, hermanos, negar esto, lo hubieran hecho, no se hubieran quedado detenidos. Sin embargo, no lo pudieron negar. Cristo realmente resucitó. Y por ello esto de la resurrección de Cristo nos muestra el tremendo poder de Dios. Hermanos, Cristo tuvo la muerte más cruel, sin embargo, esa muerte no lo detuvo, porque el poder de Dios lo levantó. Esto inmediatamente nos confronta y debería llevarnos a meditar. ¿A qué le tememos? Hoy escuchamos las noticias, se hablan de muertes, se hablan de enfermedades, y solamente escuchar la palabra muerte comienza a hacernos temblar y meditar. Y cuidado, hermanos, no estoy diciendo que deseo la muerte, ni deseo tu muerte, pero recuerda algo, la resurrección de Cristo nos muestra el tremendo poder de Dios, y Cristo es la primicia de la resurrección. Si Él resucitó, a través de Él nosotros también vamos a resucitar para vida eterna. Los cristianos tenemos muchas evidencias para creer en Cristo como Dios y Señor. No tenemos por qué estar, hermanos, dudando del poder de Dios. La prueba más contundente es su resurrección. Un día como hoy, el cuerpo de Jesucristo había desaparecido de su tumba y nadie pudo mostrar el cuerpo para contradecir a los discípulos que proclamaban su resurrección. Amado hermano, yo te animo a que en estos días estemos meditando en la resurrección, que Dios nos muestra su gran poder. La resurrección es una gran verdad y muestra el gran poder de Dios. Tenemos un Dios poderoso. Anímate y fortalécete en estos días. Tercer punto que nos muestra este pasaje. La resurrección nos enseña que hay una revelación divina. Leamos versículos 4 al 6, dice la palabra de Dios. Y de miedo de él los guardas temblaron y se quedaron como muertos. Mas el ángel respondiendo dijo a las mujeres: no temáis vosotras, porque yo sé que buscáis a Jesús, el que fue crucificado. No está aquí, pues ha resucitado como dijo. Venid, ved el lugar donde fue puesto el Señor. La tercera enseñanza que podemos ver en esta porción es que la resurrección nos enseña que hay una revelación divina. Y esta de una u otra manera va unida a la primera enseñanza de no solamente creer en Dios, sino creerle a Dios. La enseñanza de que hay, hermanos, una revelación divina es que nuevamente en estos días de la resurrección nos recuerda la importancia que tiene y que debe de tener la palabra de Dios en nuestras vidas. Debemos de estar meditando, debemos de estar conociendo más a Dios. Dios nos ama y siempre prepara todo para que no haya duda o confusión a través de su palabra. Son días donde nosotros, hoy más que nunca, a través de la revelación de la palabra de Dios, así como en la resurrección, que hubo una revelación que se le dijo a las mujeres, palabra de Dios a través de sus mensajeros, los ángeles, nosotros los cristianos debemos hoy estar sumergidos, debemos estar cimentados en la palabra de Dios y debemos de estar transmitiendo también las verdades bíblicas. Hoy no estamos, hermanos, para vivir en confusión. Creo que ni siquiera deberíamos de estar en incertidumbre hacia nuestro futuro. Deberíamos de estar conociendo más a nuestro Dios, porque entre más conozcamos a Dios, más confiados estaremos en Él. Escuché esta ilustración que me gustó mucho. Es como, hermanos, conocer a Dios es de esta manera. Es como si yo estuviera en un lugar platicando, y no está sucediendo esto porque sabemos que estamos en contingencia, ¿verdad? Pero es como si yo estuviera platicando en algún lugar con mis hermanos, con algunos hermanos de la iglesia, y de repente llegara el pastor Guillermo y me dijera: Paz, ¿me presta la llave de su camioneta? Y entonces yo buscara en mi bolsa, sacara mi llave y se la diera al Paz, y el Paz saliera. Y de repente un hermano me preguntara: Paz, ¿no le preguntó usted al pastor Guillermo para qué quiere la llave? ¿Saben cuál sería mi respuesta? Yo le diría: hermanos, conozco quién es el Paz Guillermo y sé que él no usaría mi camioneta para algo malo.
Ahora yo les pregunto, si yo puedo confiar en hombre, ¿acaso no puedo confiar en Dios? Entre más que yo conozca a Dios, hermanos, yo no necesito preguntarle a mi Dios, Dios, ¿para qué esta situación? Dios, ¿para qué estos días de aflicción? Estoy seguro, hermanos, que mi Dios es bueno, mi Dios es justo. Y si Él está permitiendo en su palabra, yo estoy viendo que todo, hermanos, tiene propósitos para que se cumpla su voluntad. Así que yo tengo que estar cimentado en su palabra. Y la resurrección nos enseña esto. La confianza en la palabra de Dios echa fuera todo temor. Las mujeres tenían temor, ante su reacción fue temor. Pero al llegar los mensajeros de Dios, los ángeles, y que le dieron palabra de Dios, dice la Biblia que ellas dejaron de tener temor. Yo sé que hoy estamos viviendo días donde no podemos negar que como seres emocionales de repente el temor quiere aflorar. Pero yo te animo a que vayas a la palabra de Dios, que te puedas llenar de los salmos. Si te has llenado ya de todas las noticias de la tele, no, ahora ve a la palabra de Dios y llénate y vas a ver cómo la palabra de Dios echa fuera todo temor. Es por ello que yo te animo a esto. La palabra de Dios también nos muestra lo paciente que es Dios con nosotros. No podemos negar, amada iglesia, que Dios es paciente. Qué bendición es ver que Dios es paciente. Dice la Biblia, y te lo mencionaba la semana pasada, las misericordias de Jehová son nuevas cada mañana. Y la palabra de Dios nos recuerda cuán paciente es Dios para con nosotros. ¿Sabes que aún en medio de todas estas adversidades podemos ver nosotros la paciencia de Dios? ¿Vemos la revelación de Dios? Por ello, cuidemos de no olvidarnos de su palabra. La resurrección nos vuelve a recordar, siempre hay un mensaje de parte de Dios. Y ese mensaje es alentador. Es algo que nos fortalece y que necesitamos. No olvidemos algo. Somos llamados cada día a vivir una nueva experiencia con el Señor. No quedarnos detenidos en el ayer, sino al contrario, hermanos. Experimentar la resurrección de Jesucristo es seguirle espiritualmente viviendo conforme a sus palabras, llevando a cabo sus mandamientos. Vivir de acuerdo con la resurrección de Jesucristo es permitir que su voluntad sea la guía para todo aspecto de nuestra vida. La resurrección nos recuerda que necesitamos, hermanos, en todo momento la palabra de Dios. Cuarto punto. La resurrección nos enseña que debemos compartir las buenas nuevas de Dios a los demás. Versículos 7 y 8. Dice así: e id prontos y decid a sus discípulos que ha resucitado de los muertos, y he aquí va delante de vosotros a Galilea. Allí le veréis. He aquí, os lo he dicho. Entonces ellas, saliendo del sepulcro con temor y gran gozo, fueron corriendo a dar las nuevas a sus discípulos. Y mientras iban a dar las nuevas a los discípulos, vemos, amada iglesia, que la cuarta cosa que nos enseña la resurrección es que la resurrección nos enseña que debemos compartir las buenas nuevas de Dios a los demás. Qué interesante, qué interesante. Dios nos muestra a través de la resurrección. No solamente basta con alegrarnos y decir que este es un día clave, que es un día importante, porque lo es, sino que también lo debemos estar transmitiendo, las buenas nuevas. Y hoy son oportunidades que debemos hacerlo a través de mensajes, a través de las redes, a través tal vez de cartas, tal vez volver, ¿verdad? Como en los años pasados, tal vez hacer cartas y comenzar a dejarlas, porque hoy la gente de una u otra manera tendrá más tiempo de escuchar la palabra de Dios, de darse el tiempo para leer algo. Así que son días donde nosotros tenemos que entender que no debemos pensar que los corazones están endurecidos, sino al contrario, hoy los campos están blancos para la siega. Y la resurrección nos recuerda, es importante dar las buenas nuevas. Cristo vive y Cristo viene.
Y son momentos de estar, la iglesia, estar viendo la manera de cómo voy a compartir de Cristo. Son momentos, amada iglesia, que hay que estar orando por nuestros vecinos. Son momentos donde debemos que estar pensando en nuestros familiares, que le voy a mandar una carta, que le voy a mandar, no sé, un correo. Debo de estar orando porque son días para dar las buenas nuevas, porque Jesucristo resucitó. Y fíjate qué interesante. No debemos hacerlo porque el pastor nos los manda. Debemos hacerlo con gozo. Dice que las mujeres, cuando se les dio esa encomienda, salieron llenas de gozo. La resurrección también nos muestra que lo que hagamos para Dios debemos hacerlo gozoso. Lo lado contrario, no debemos hacerlo temerosos. Hoy parece ser que los cristianos nos estamos guardando con temor. Yo espero, hermano, que no estés guardado con temor. Yo espero que estés guardada, que estés guardado en tu casa con gozo, con alegría, gozando de tu familia, gozando de tu Salvador y viendo la manera cómo puedo dar las buenas nuevas y con gozo, pensando que Dios será, hermanos, escuchado, que mucha gente podrá llegar a conocer de Jesús. Es hora de levantarnos, iglesia, de movernos, no en el sentido literal, porque sabemos que hoy tenemos que acatarnos a las medidas de seguridad que dan nuestras autoridades. Sin embargo, pídele a Dios sabiduría, pídele a Dios cómo puedes llegar a tus vecinos, a tu familia en estos momentos para llevar las buenas nuevas y decirles, sabes, hay alguien más poderoso que esta enfermedad, hay alguien que vive y que es real y que ha transformado mi vida y por lo tanto puede transformar tu vida. Hoy es hora de movernos hablando, hermanos, de una manera sabia, orando y estar pidiéndole a Dios, ayúdame, Señor, a poder llevar las buenas nuevas. Hermanos, no son días tampoco de quedarnos simplemente en nuestros hogares. Pídele a Dios, ¿cómo puedes hacer que tus vecinos, sin ofenderlos y sin causarles un temor de que les vais a contagiar, de cómo puedes compartirles el amor de Cristo? Y por último, la resurrección nos enseña que solo Dios es digno de adoración. Mira lo que dice versículo 9. Dice así: He aquí Jesús le salió al encuentro diciendo, salve. Y ella acercándose abrazaron sus pies y le adoraron. Y le adoraron. Algo bien interesante, aquí vemos que Jesús no rechazó esa adoración. Jesús no le dijo como Juan, no me adoren, porque sabes, porque Jesús es digno de ser adorado. La resurrección nos enseña, y déjame decirte, esto es algo importante porque lo hemos enseñado en otras ocasiones y hay que recordarlo otra vez y en especial en estos días. Te lo vuelvo a repetir, solo Dios es digno de adoración. Solo Dios es digno de nuestra adoración. No olvidemos que todos los seres humanos somos adoradores por naturaleza. No podemos quedarnos pasivos. No podemos quedarnos en un punto neutral. ¿Adoramos a Dios o estamos adorando otras cosas? Es más, en estos días yo espero que tú te estés autoanalizando, estés meditando a la luz de la Biblia y que revises qué ídolos estaban creciendo, que estaban ahí en tu corazón y los estés sacando y que solamente esté el único Dios que merece toda la honra y la gloria. Dios es digno de ser adorado. Y nosotros debemos en estos días de la resurrección estar adorando a aquel Rey de Reyes y Señor de Señor. Ahora, una forma de adorar a Dios no es solamente reconocerlo como Salvador, porque a mucha gente le gusta reconocer a Jesús como Salvador, pero no como el Señor de su vida. Y la manera de adorar a Dios es que no solamente Él sea nuestro Salvador, sino que sea el Señor de mi vida. ¿Qué quiero decir esto? Que Él va a mandar en todas las áreas de mi vida. Dios va a regir, o sea, que yo me voy a someter a la palabra de Dios, a lo que Él me pide. Es interesante que muchos están promoviendo, están diciendo, y no estamos en contra, que nos quede claro, iglesia, hermanos,
personas que nos están escuchando, nosotros no estamos en contra de las medidas de seguridad. Pero qué tremendo es esto, que muchos se someten a muchas cosas menos a Dios. Y en especial en estos días se someten a las medidas de seguridad que, vuelvo a repetir, no estamos diciendo que estén mal, pero es increíble cómo un virus, un pequeño virus, nos lleva a someternos, a hacer cosas, porque ese virus nos los está mandando. Y te vuelvo a repetir, porque quiero que quede claro, no estoy diciendo que esto esté mal, pero qué triste es que podamos someternos a un virus, pero no someternos al Rey de Reyes y Señor de señores, el que es digno de ser adorado. ¿Cuántas veces su palabra no nos da mandatos? ¿Cuántas veces la palabra de Dios nos dice tantas cosas, hermanos, y no nos sometemos, no obedecemos, no acatamos las medidas que la palabra de Dios nos dice? La palabra de Dios nos dice, no unáis en yugo desigual. No, los jóvenes ahí están buscando personas que no creen en Jesús como el Señor y Salvador de su vida. Pero hoy sí han decidido someterse a un virus. Adorar a Dios es que entendamos que venga lo que venga, al que debemos someternos, al que debemos adorar es solamente Dios, porque solamente sometiéndonos a Él es la manera que nos vamos a sostener. Es la manera en la cual vamos a continuar alabando y glorificando el nombre de Dios. Someternos a Dios nos hace perseverantes, aún en medio de las adversidades. Como te decía el domingo pasado, no quites la mirada de Jesús. Jesús es el único que merece toda nuestra adoración. Por ello, el adorar a Dios es un llamado a vivir con propósito y significado. Ojalá que esta cuarentena, que estos días donde nos estamos quedando en casa, sirvan para tu vida. Espero que salgas diferente. Y cuando hablo diferente, espero que no sea solamente en lo físico, ¿verdad? Sino te hablo espiritualmente. Que realmente podamos salir transformados, siendo mejores personas. Yo te decía algo, las crisis tienen algo. O sacan lo mejor de la humanidad o sacan lo peor de la humanidad. Espero, iglesia, que a través de estas adversidades nos unamos más, que podamos ganar más gente y ojalá y no perdamos familias por tener malas actitudes. Porque hoy es momento que nosotros necesitamos vivir conforme a los propósitos y significados de Dios. Déjame terminar con el versículo 10. Dice así: entonces Jesús le dijo, no temáis, id a las nuevas a mis hermanos para que vayan a Galilea y allí me verán. Quiero concluir con algo que se me hace muy interesante, hermano. Después que adoraron, Jesús habla y les dice, no temáis, id y da las nuevas a mis hermanos. Algo que yo veo aquí que me ha sido de bendición es que ninguno de los evangelios puede realmente poner fin a la historia de Jesús ni a su resurrección. El hecho es que continúa su resurrección, sus enseñanzas, las evidencias, todo lo que hemos visto en esta semana, continúa, está vivo. Y te voy a decir en qué sentido. Ya que la resurrección de Cristo significa que la historia de Jesús continúa. Cristo está vivo. Y déjame decirte esto, continúa en ti y en mí, en cada vida que está siendo tocada por el poder. Porque el hecho de que Jesucristo llegue a nuestras vidas y sea nuestro Señor, nosotros continuamos la historia de Cristo. Reflejamos al mundo que Cristo vive, que Cristo es real y que Cristo resucitó, que Cristo venció a la muerte. Hermanos, nuestra meta, nuestro punto al cual debemos estar centrados es cada día ser más semejantes a Cristo. La historia de Cristo sigue, y qué privilegio más grande, porque sigue ahora a través de nosotros. Nosotros estamos llevando a la gente a Cristo. Queremos, hermanos, que la gente vea a Cristo que está vivo
Y una de las maneras más hermosas es a través de nuestras vidas, es a través de nuestras actitudes. Hermanos, no son días para que la gente nos vea. No son días para que la gente sepa más de nosotros. Son días para que reconozcan que Jesús vive y que Él es el Rey de Reyes y Señor de Señores y que Él está al control de todo. Porque mi Redentor vive. Yo te animo, amado hermano, que hoy podamos decirle a Dios: aquí estoy, Señor. Ayúdame a continuar tu historia. Ayúdame a que realmente la gente pueda conocer de Cristo a través de mi vida. Te invito a que cierres tus ojos ahí en tu hogar y como familia te tomes de las manos de tus hijos, de tu esposa, de los que están a tu alrededor. Si hay algún familiar, tómense de las manos y vamos a orar a Dios y decirle: Dios, ayúdanos. Padre que moras en los cielos, qué gran Dios tenemos. Qué gran Dios, un Dios glorioso. Y gracias porque tu Hijo Jesucristo resucitó. Tu Hijo Jesucristo se levantó de la muerte. Tu Hijo Jesucristo vive y su historia continúa. Ayúdanos, Señor. Ayúdanos a vivir de manera digna para ti. Ayúdanos a que la gente hoy más que nunca esté viendo a Jesucristo. Ayúdanos a que a través de nuestros comentarios, a través de nuestras palabras, la gente vea a Jesucristo. Ayúdanos a glorificar en estos días, Señor. No son días para centrarnos en nosotros, son días para centrarnos en ti. Bendice tu iglesia. Te seguimos rogando por este mundo. Te seguimos rogando que la gente que no te conoce pueda llegar a conocer a tu Hijo Jesucristo como su Señor y Salvador. Suple las necesidades de tu iglesia y ayúdanos, Señor. Gracias porque estando contigo, lo mejor está por venir. Nos ponemos en tus manos y todo esto te lo pedimos a través de Cristo Jesús, nuestro único y suficiente Salvador. Amén.